Hola estudiantes, hoy desarrollaremos el tema de citología, en el cual estudiaremos la célula y sus partes de una manera desglosada, para el cual les invito a observar el siguiente video. ¿Qué es la célula? La célula es la porción más pequeña de materia que puede tener existencia propia. Un ser vivo puede estar formado por una sola célula o por millones de ellas. Algunas células pueden ser observadas a simple vista y se les conoce como células macroscópicas. Otras, en cambio, son tan pequeñas que solo pueden ser vistas con ayuda del microscopio. De allí que se les denomina microscópicas. Las células fueron descubiertas por Robert Hodgkin en 1665. En 1839, el Sheldon y el Shedwood fueron los primeros en proponer una teoría clara sobre las células al asegurar que todos los seres vivientes son celulares. Una imagen del que descubrió la célula. Partes de una célula. En todas las células se observan tres partes bien diferenciadas. Una membrana plasmática que la rodea y limita. Un citoplasma viscoso, más denso que el agua, en el que se observa un gran número de organoides que se ubican entre la membrana plasmática y el núcleo. Un núcleo con forma más o menos esférica. Una imagen de las partes de la célula. Membrana plasmática. Rodea la célula. Presenta poros que permiten la entrada y la salida de sustancias a través de ella. El citoplasma. En el citoplasma se encuentran los siguientes organoides. Entre ellos se encuentra la mitocondria. Son pequeños bastoncitos donde tiene lugar la respiración celular, por lo tanto, donde se produce y almacena energía. Ribosomas. En ellos se elaboran sustancias complejas a partir de sustancias simples. Lisosomas. Tienen forma de esfera y en su interior se hallan jugos que sirven para realizar la digestión celular. Vacuolas. Son espacios que se llenan de agua y de otras sustancias. Retículo endoplasmático. En su interior circulan sustancias de una a otra parte de la célula. Aparato de Golgi. Se encarga de reservar las sustancias que segregan las células. Centriolo. Se encuentra en las células animales. Interviene en la reproducción. Plastidos. Están presentes en todas las células vegetales. Núcleo. En el núcleo se encuentra la membrana nuclear, que rodea el núcleo y es impermeable. Jugo nuclear contiene agua y otras sustancias. Nucleolo es un cuerpo con forma de esfera o de óvalo. En algunas células hay más de uno. Cromatina. Sus filamentos se duplican durante la reproducción de la célula y se forman los cromosomas que van a pasar al nuevo ser. Como todas las membranas biológicas, la membrana plasmática es una estructura dinámica y fluida formada por fosfolípidos y proteínas. En las células eucariotas hay membranas internas similares a la plasmática que definen los compartimientos y las organelas, lo que permite mantener las características distintivas de cada estructura y del citosol, la fracción del citoplasma rica en proteínas, libre de organelas. La membrana generalmente está rodeada de un medio acuoso y, en consecuencia, las células de fosfolípidos se disponen en una bicapa con sus colas hidrofóbicas apuntando hacia el interior y sus cabezas hidrofílicas apuntando hacia el exterior. Según el modelo del mosaico fluido, la bicapa lipídica es fluida y algunas proteínas de la misma pueden desplazarse lateralmente de manera que la estructura en mosaico de fosfolípidos y proteínas cambia en el tiempo. Las capas interior y exterior de la membrana celular difieren de manera considerable en su composición química. En general, tienen concentraciones diferentes de distintos tipos de lípidos y además la composición proteica de las dos capas también es diferente. Las proteínas que se encuentran ancladas en la membrana y salen hacia ambos lados, también denominadas proteínas integrales de membrana, tienen una orientación espacial definida. A su vez, existe otro grupo de proteínas denominadas proteínas periféricas que no atraviesan la bicapa lipídica, sino que se unen a una u otra cara de la membrana mediante interacciones con otras proteínas.
Las cadenas de carbohidratos que sobresalen de la cara exterior de la membrana, unidas a lípidos y proteínas de membrana, están implicadas en la adhesión de células entre sí y en el reconocimiento de las moléculas en la superficie de la membrana. Algunas de las proteínas que se encuentran en la membrana son enzimas, ya que catalizan determinadas reacciones químicas. Otras son receptores, implicados en el reconocimiento y la unión de moléculas señalizadoras que vienen desde el exterior de la célula, como las hormonas o elementos de la matriz extracelular que les permiten a las células responder a señales ambientales. Finalmente, otras funcionan como proteínas de transporte, con papeles críticos en el movimiento de sustancias a través de la membrana. En las células eucariotas, todas las membranas, incluidas las de las organelas, tienen la misma estructura general. Pero si se comparan membranas de distintos tipos celulares, se pueden encontrar diferentes clases de lípidos y, en particular, diferente cantidad y tipos de proteínas y glúcidos. Estas diferencias en la composición química confieren propiedades especiales a la membrana de distintas células y organelas, que se relacionan con las funciones que cumplen cada una de ellas. El citoplasma. La primera organela que vamos a mencionar son los ribosomas. Se trata de las estructuras en las que se sintetizan las proteínas. En los ribosomas ocurre el acoplamiento de aminoácidos para formar las proteínas. En futuros videos trataremos con mayor profundidad este proceso. Cuanta más proteína esté fabricando la célula, más ribosomas tendrá. Los ribosomas son las organelas celulares más numerosas en la célula. No están rodeadas por una membrana y están constituidos por dos subunidades, cada una formada por ARN ribosómico y proteínas. Las dos subunidades, mayor y menor, normalmente están separadas y su ensamble se produce al momento de la síntesis de proteínas. Ahora vamos a pasar al sistema de endomembranas, constituido por las organelas que poseen membranas. Entre ellas podemos mencionar a las vacuolas y vesículas, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y los lisosomas. Comencemos por las vacuolas y vesículas, que se encargan del almacenamiento y el transporte de materiales. Las vesículas son organelas con forma de bolsas formadas por membranas, y sus principales funciones son el almacenamiento y transporte de materiales, tanto dentro de la célula como hacia el interior y el exterior. La mayoría de las células de las plantas y hongos contienen un tipo particular de vesículas, las vacuolas, que son de gran tamaño y están llenas de fluido, pudiendo ocupar de un 30 a un 90% del volumen celular. Las vacuolas mantienen la turgencia celular y también pueden almacenar temporariamente nutrientes o productos de desecho y funcionar como un compartimiento de degradación de sustancias. En una misma célula pueden coexistir distintas vacuolas con diferentes funciones. El retículo endoplasmático es otra de las organelas presentes en la célula y se encarga de la síntesis y transformación de moléculas. El retículo endoplasmático constituye la mayor parte del sistema de endomembranas y se trata de una red de sacos aplanados, tubos y canales interconectados, y es característico de las células eucariotas. La cantidad de retículo endoplasmático de una célula aumenta o disminuye de acuerdo con la función y la actividad celular. Hay dos categorías generales de retículo endoplasmático: el rugoso, con ribosomas adheridos, y el liso, sin ribosomas, uno a continuación del otro. El rugoso está presente en todas las células eucariotas y predominan en aquellas que fabrican grandes cantidades de proteínas de exportación. Es continuo con la membrana externa de la envoltura nuclear, que también tiene ribosomas adheridos del lado citoplasmático. En el citosol existen entonces dos tipos de ribosomas: los ribosomas libres y los adheridos al retículo endoplasmático rugoso, que en el aspecto estructural y funcional son iguales. Si la proteína se utilizara en el citosol, su síntesis se completará en los ribosomas libres. Por el contrario, si la proteína se liberará fuera de la célula, se incorporará a la membrana celular o al sistema de endomembranas, su producción comenzará en el citosol y los ribosomas se irán uniendo al retículo endoplasmático rugoso, y así la síntesis de la proteína en cuestión continuará en el retículo endoplasmático.
Las células especializadas en la síntesis de lípidos, como las células glandulares que producen hormonas esteroideas, tienen grandes cantidades de retículo endoplasmático liso. Esta estructura también se encuentra muy desarrollada en las células hepáticas, las células del hígado, donde participa en varios procesos de desintoxicación. Por ejemplo, transforma ciertas sustancias hidrofóbicas haciéndolas hidrosolubles, de manera que puedan eliminarse más fácilmente del organismo. En asociación con las membranas del retículo endoplasmático liso, también se produce la degradación del glucógeno a través de un proceso llamado hidrólisis. Todos los compartimientos están comunicados entre sí a través de numerosas vesículas de transporte que de manera continua emergen por evaginación de una membrana y se fusionan en otra. Este tráfico está altamente organizado. Por ejemplo, las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso se dirigen habitualmente al complejo de Golgi dentro de pequeñas vesículas membranosas. El complejo de Golgi constituye un centro de compactación, modificación y distribución de proteínas, y se encuentra presente en casi todas las células eucariotas. Dentro de esta organela hay enzimas que catalizan transformaciones, como por ejemplo el agregado de azúcares a las proteínas, proceso denominado glucosilación. Los lisosomas son un tipo especial de vesículas formadas en el complejo de Golgi, presentes en las células animales. Estas bolsas membranosas contienen enzimas hidrolíticas que son activas en un medio ácido. Estas enzimas, así aisladas del resto de la célula, son capaces de degradar los tipos principales de macromoléculas que se encuentran en una célula viva: proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. Otro tipo de vesícula relativamente grande presente en la mayoría de las células eucariotas son los peroxisomas. Son vesículas con una sola membrana en la que se producen diferentes reacciones gracias a las distintas enzimas que contienen. En los peroxisomas, la degradación de ácidos grasos libera energía en forma de calor y compuestos que participan en la síntesis de otras sustancias. Los peroxisomas son particularmente abundantes en las células hepáticas, donde participan en la eliminación por oxidación de algunas sustancias tóxicas como el etanol. Ahora vamos a pasar a un tipo diferente de organelas, que no se encarga del transporte de sustancias, sino de generar la energía que la célula necesita para funcionar. Las mitocondrias son las organelas en las que se degradan moléculas orgánicas y se libera energía química contenida en sus enlaces mediante un proceso que consume oxígeno, la respiración celular. En este proceso, la energía liberada se almacena en moléculas de ATP y luego se utiliza en otros procesos celulares. Algunas organelas solo se encuentran en células de plantas y algas, como los plástidos, que se dividen en tres tipos: leucoplastos, que pueden almacenar almidón o en algunas ocasiones proteínas o aceites y son numerosos en órganos de almacenamiento como raíces o tubérculos como la papa; cromoplastos, que contienen pigmentos del tipo de los carotenoides, principalmente el rojo y amarillo brillante de las frutas, las flores, las hojas en el otoño y las zanahorias; y los cloroplastos. Los cloroplastos contienen clorofila y en ellos se producen hidratos de carbono a partir de compuestos sencillos. Esto ocurre por el proceso de fotosíntesis, gracias a la utilización de energía lumínica, el citoesqueleto. La observación del interior de la célula eucariota mediante diversas técnicas de microscopía ha revelado interconexiones que forman las proteínas filamentosas dentro del citoplasma. Estas estructuras constituyen un verdadero esqueleto celular, el citoesqueleto, que no solo mantiene la organización de la célula y sus organelas, sino que además le permite moverse, participa en las modificaciones de su morfología y dirige el tránsito intracelular. Se han identificado tres integrantes principales del citoesqueleto: los microtúbulos, los filamentos de actina o microfilamentos y los filamentos intermedios.